Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer este tipo de bolsillitos que muchos de vosotros me dijisteis que a ver si os podía enseñar cómo lo he hecho. Este es el cuaderno del Travel Journal de Grecia. Cuando lo enseñé, pues muchas me dijisteis que os gustó este tipo de bolsillitos para poderlos acoplar aquí a los cuadernos, así que os voy a enseñar cómo hacerlo. También voy a aprovechar este vídeo para enseñaros cómo hacer este tipo también de portadas o de separadores que inserto dentro de los cuadernillos. Así que si os parece, vamos a comenzar. Dentro vídeo. Bueno, vamos a comenzar con los materiales que necesitamos. Vamos a necesitar pues folios o cartulinas con los que haremos los bolsillitos. Esto ya va a gustos. Yo tengo estos que son del Action y es con lo que he hecho los bolsillitos que tengo. Un portaminas, cinta de doble cara o pegamento, una regla, una guillotina o cizalla o tijeras y este redondeador de esquinas si queréis darle un toque redondito a las esquinas de los bolsillos. Y bueno, deciros que esto lo podéis hacer en cualquier tipo de cuaderno. Yo lo hice en este de la Travelers Company. Pero tenéis que tener en cuenta que los cuadernos no pueden estar cosidos, es decir, tiene que ser cuadernos que tengan cuyas hojas estén unidas por grapadoras, ¿vale? Y que tengáis un espacio entre una grapa y otra para poder insertar el bolsillito. Bueno, yo estuve debatiéndome un poco entre qué papel coger, pero al final escogí este de color blanco con florecitas rosas, amarillas y lilas, que me pareció muy bonito, muy bonito. Y ya os digo que yo estos los he comprado en la tienda Actia. Tienen varios packs y me parece que son muy, muy bonitos. Bueno, luego ya tenemos que coger la reglita y ya confeccionar más que nada el tamaño del cuaderno. Tener en cuenta que este cuaderno necesita un rectángulo que sea mucho más en altura, sea más alto que el rectángulo de abajo, para jugar un poquito con lo visual, para que se vea en la parte de dentro un tipo de decoración y en la parte de fuera otro tipo de decoración. Lo que es la altura del bolsillo, eso ya va a depender un poquito de la altura de nuestro cuaderno también, y más que nada también un poco del espacio que tengamos entre grapa y grapa, porque tener en cuenta que nosotros vamos a tener que introducir ese bolsillito dentro del cuaderno. Entonces tenemos que tener claro cuál va a ser la distancia que nosotros vamos a poder tener para poder meter ese bolsillito en el cuaderno, ¿vale? Así que nada, aquí veis cómo he cortado yo el papel que tenía en dos. Estos papelitos vienen muy bien porque por un lado tienen un motivo que es un poco así más geométrico, y por el otro lado tienen florecitas para decorarlo. Yo ahora lo que estoy haciendo es introducirlo dentro del cuaderno, dentro del sitio donde yo voy a querer alojar este bolsillo, para ver cuál es el ancho, porque tenéis que tener en cuenta que dependiendo de la zona del cuaderno donde vais a meter el bolsillo, la anchura va a ser una o va a ser otra, porque luego cuando se cierra el cuaderno, si la medida la habéis hecho en una zona del cuaderno y luego lo metéis en otra zona, os puede quedar
o más largo o más corto, así que tenéis que medirlo muy bien como estoy haciendo yo aquí y luego acordaros de dónde lo queréis meter, es decir, yo lo voy a meter justo en esta paginita donde tengo ese ramito de flores. Y nada, lo que hacemos ahora es justo cortarlo por donde hemos hecho la señal, que ese será el ancho de, bueno, lo que es el ancho del cuaderno y será el ancho de nuestro bolsillito. Cuando ya tengamos definido el ancho de nuestro bolsillo, que va a ser el ancho del cuaderno, lo que hacemos es cortarlo. Yo lo estoy cortando con esta cizalla, pero vamos, podéis cortarlo perfectamente con tijeras, no hace falta tener esto. Una vez ya que tenemos cortado nuestros dos papelitos, que son los que van a formar el bolsillo, lo que podemos hacer, si es que queremos darle un toque así más chic, por llamarlo de alguna manera, es redondear las esquinas. A mí me gusta redondear todas las esquinas, incluyendo las de la parte central. Bueno, como veis ahí me he peleado un poquito con el redondeador de esquinas. No, creo que lo compré en Temu o lo compré en AliExpress y bueno, no funciona del todo bien. Bueno, esto no tiene secretos ninguno, es eso, es redondear las esquinitas, pero ya os digo que lo podéis dejar con las esquinitas también si os gusta. Yo redondeo también las esquinitas esas del centro, porque me parece que así queda mucho más bonito. Bueno, pues ya tenemos las esquinas ya redondeadas y cortadas. Ahora queda una de las cosas que es más sencilla. Esto lo podéis hacer también con pegamento, pero creo que queda muchísimo mejor si lo hacéis con cinta de doble cara. Creo que el pegado es mucho más fuerte. Con pegamento no sé si aguantarían tanto. Entonces pondríamos cinta de doble cara en la parte más pequeñita del bolsillo, en la parte de arriba.
Pondríamos cinta de doble cara tanto en los laterales como en la parte baja del bolsillito, tal como aparece ahí en la imagen. Bueno, despegamos un poquito las tiritas estas que protegen a la cinta de doble cara para poderlo pegar. Y una vez que hemos despegado ya esas tiritas, pues tratamos de acoplar la parte de arriba del bolsillo a la parte de abajo, intentar que quede lo más ajustado posible a la parte de abajo, pero si os queda algo que sobresale por fuera, no os preocupéis porque podéis cortarlo. La cosa es que tanto la parte de arriba del bolsillo como la parte de abajo queden sin bolsas, es decir, que quede todo bien, bien planito, para que luego podamos meterlo en el cuaderno de la manera más sencilla posible. Pues aquí tendríamos ya nuestro bolsillito, habéis visto que es súper, súper sencillo. Como esto podéis hacer bolsillos más grandes si vuestro cuaderno es mucho más grande que el de Travelers Company. Ahora entonces vamos a la hoja donde habíamos medido para poderlo meter. Lo introducimos por el centro entre las dos grapitas y ya lo tendríamos. Aquí tendríamos nuestro nuevo bolsillo. Y en él pues podéis introducir cualquier cosa, fotitos, tarjetas, papelitos, todo lo que queráis, washi tapes. En este vídeo también me gustaría enseñaros otro tipo de cosas que podéis hacer también para decorar vuestro cuaderno, que son como esta especie de separadores o portaditas internas que podéis meter entre las paginitas. Yo para ello utilizo también estos packs que compré en Action. En estos libritos te vienen tanto papel vellum, que es papel muy finito, como también un poquito de papel más opaco, pero ya un poquito más grueso. Así que dependiendo un poco de lo que queráis insertar entre página y página, podéis escoger una cosa o podéis escoger otra. Yo, por ejemplo, cuando quiero hacer portadas de los cuadernos, escojo aquellos papeles que son más gorditos, tipo cartulina, pero cuando quiero poner separadores así decorativos entre las páginas, utilizo más vellum, que es esto que veis en el vídeo que he escogido. Vamos a utilizar el mismo cuaderno de Travelers Company donde hicimos el bolsillito y ahora vamos a hacer este separador.
La cosa es muy sencilla, es simplemente medir un poco el tamaño de la página de nuestro cuaderno y una vez que tengamos medido el tamaño, simplemente tenemos que recortar todo ese exceso de papel que no nos sirve, que no vamos a necesitar. Yo aquí lo corté también con la cizalla o guillotina, como vosotros lo llaméis. Pero bueno, podéis cortarlo también con tijeras. Pero yo la verdad que desde que me compré esto, pues lo corto todo con la cizalla y es muchísimo más cómodo. Una vez ya que tenemos nuestro papel decorativo cortado, lo que tenemos que hacer es elegir el washi tape con el que queremos colocarlo. Yo aquí lo puse con un washi tape al principio que no me gustó y como veis lo quito y luego elegí otro washi tape que pensé que le iba a venir muchísimo mejor. Y nada, aquí lo importante es colocar el papelito decorativo muy en el centro del cuaderno entre página y página y colocar washi tape tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, como veis en la imagen que lo estoy colocando. Y nada, esto sería todo. Bueno, pues yo me despido por aquí enseñando el resultado final del bolsillito y del separador. Recordaros que me dais un like, me dejéis algún comentario sobre qué os ha parecido este tipo de vídeos, más tipo tutorial, pero que no estoy habituada a hacerlo, pero como me comentasteis que os apetecía ver cómo lo hacía, pues nada, aquí estoy. Y también del tutorial del bolsillito y un poco tutorial de este tipo de separadores así más decorativos. Y nada, despedirme de todas vosotros y vosotras y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!